Perdón, es que para grabar la sesión, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la definición. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen lados y ángulos iguales, ¿no? Como bien dijo Camila, pues que son exactamente iguales, ¿no? Son, pues, iguales en el sentido que también son iguales del mismo tamaño, ¿no? Y ángulos iguales. Entonces, pues básicamente si tenemos un triángulo de este lado, pues un triángulo congruente a ese, pues sería igual. O sea, un triángulo pues prácticamente igualito, ¿no? Digo, ahí no me salió igualito, pero es como si le sacáramos una copia, ¿no? Aquí lo copiamos y luego lo pegamos. Si pudiera pegar. Mm, no encuentro aquí la función de pegar. Mm, bueno, pongamos que son dos igualitos, ¿no? Es que no me van a salir igualitos, pero es como si copiáramos y pegáramos tal cual. Y es muy importante que sus lados y sus ángulos sean iguales, pero sean los correspondientes, que quiere decir que pues este justo va a ser igual a que este va a ser igual a este y que pues este va a ser igual a este, ¿no? Y también los lados. Entonces eso es muy importante para que los triángulos sean congruentes. Y cualquier duda que tengan y así me pueden interrumpir y con mucho gusto la resolvemos, ¿ok? Y para determinar si dos triángulos son congruentes o no, pues existe algo que se llaman los criterios de congruencia, criterios que pues son justamente cosas que nos van a decir si los triángulos son congruentes o no, sin necesidad de, bueno, checar todos los lados y checar todos los ángulos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, el primero es el que se llama lado, lado, lado y se abrevia como LLL. Entonces, es lado, lado, lado. ¿Y qué quiere decir? Que si tenemos dos triángulos que sus tres lados correspondientes son iguales, no tenemos que fijarnos en los ángulos y automáticamente son congruentes, ¿no? Como que suena un poquito bastante fácil de entendernos. Si tenemos dos triángulos y resulta que sus lados son iguales, ya no tenemos que ver los ángulos, simplemente podemos concluir que son congruentes. El segundo criterio es el de lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo, lado, que pues justo se abrevia LAL o LAL, que justamente dos triángulos van a ser congruentes si dos lados correspondientes son iguales. Entonces, dos lados correspondientes, por ejemplo, estos dos son iguales y el ángulo que está entre ellos, pues va a ser igual. Entonces, si tenemos dos triángulos que conocemos que dos lados son iguales y el ángulo que forman también, no hay que checar las demás partes, o sea, el otro lado y los otros ángulos, automáticamente podemos concluir que son congruentes. Y el tercero es el criterio a, ángulo, lado, ángulo, o sea, ALA o ALA, que esto es ángulo, ay, aquí me faltó, ángulo, lado, ángulo. Que este dice, bueno, si tenemos dos ángulos correspondientes, sabemos que son iguales, y el lado que comparten esos ángulos son iguales también, automáticamente podemos decir que son congruentes, ¿no? Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, tenemos dos triángulos y sabemos que este ángulo son iguales a los correspondientes del otro, y además sabemos
que este lado es igual a este lado. Ya no hace falta fijarnos en los demás, automáticamente son congruentes, ¿no? Entonces, pues esos son justo criterios que nos ayudan a ver si dos triángulos son congruentes, ¿no? Sin necesidad de checar todos los lados o todas las cosas que necesitamos para verificarlo, ¿no? Simplemente nos podemos quedar así. Y bueno, ya que hablamos de triángulos congruentes, ahora vamos a hablar justamente de la semejanza, ¿no? Que pues justamente es un poquito más difícil encontrarnos figuras congruentes en problemas así en general que figuras semejantes, ¿no? Porque así que sean exactamente iguales, pues es un poquito más complicado de encontrar, aunque no imposible, ¿no? Generalmente los problemas en los que vamos a estar trabajando, pues en lo que se va a centrar principalmente es en buscar triángulos semejantes. Entonces vamos a definir a qué se refiere con triángulos semejantes. Entonces, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. Aquí, pues hay que especificar a qué se refiere con la misma forma, ¿no? Porque, pues, dos triángulos, pues así tienen la misma forma de triángulo, pero pues no son semejantes estos dos triángulos, ¿no? Entonces hay que especificar a qué se refiere con la misma forma. Entonces, es decir, sus tres ángulos correspondientes son iguales y los lados son proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir proporcionales? ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Bueno, que sí tengan la misma forma, pero que sean pues proporcionales, ¿no? Que, bueno, a mí me gusta verlo como si fueran dos figuras a diferente escala, pero sean pues exactamente la misma, ¿no? Por ejemplo, este triangulito de aquí y este triangulito de acá. Perdón, es que me surgió una llamada, pero sí se sigue viendo, ¿verdad? Creo que sí. Y este triangulito de acá, bueno, aunque mi dibujo pues no sea exactamente igual, si sus ángulos, los de este triángulo chiquito y de este son iguales y los lados son proporcionales, quiere decir que son semejantes. Entonces, pues justamente se refiere a que sean como que iguales a diferente escala, por así decirlo, ¿no? Entonces, a eso se va a referir con triángulos semejantes. Entonces, si por ejemplo, llamamos a este vértice A, este B y este C, y a este A', B' y C', entonces para que sean semejantes, pues justo tienen que cumplir que los ángulos, o sea, si al ángulo lo llamamos como al vértice, el ángulo A tiene que ser igual al ángulo A', el B igual al B' y el C igual al C', ¿no? Y además los lados tienen que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que pues eh, este lado, bueno, sus lados correspondientes, ¿no? Este lado que marqué en rosita y van a guardar una proporción igual a los otros lados, ¿no? Por ejemplo, también y también pues el otro, ¿no? Ay, ya lo marqué del mismo color. Y este. Y entonces podemos formar como las proporciones de la semejanza que se forman, que quiere decir que el lado AB entre el lado A', B', va a ser igual al lado BC entre el lado B', C', y va a ser igual al lado CA entre el lado C', A', ¿no? Que justamente son los lados que marqué de colores, ¿no? O sea, van a guardar una misma proporción o una misma proporción que podemos llamar K, que generalmente se conoce como constante de semejanza, pero casi no se habla de ella, pero siempre van a mantener pues la misma proporción entre los lados, ¿no? Y va a ser iguales.
Hasta aquí no hay ninguna pregunta. No, No. Y bueno, para determinar que dos triángulos son semejantes, pues se usan los mismos criterios, nada más que adaptados a la semejanza. ¿Qué quiere decir? Que pues en vez de que los lados sean iguales, pues los lados van a ser proporcionales, ¿no? Los lados correspondientes. Entonces, bueno, este lo voy a poner como teorema, que va a ser el criterio ángulo, 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 ¿no? Que pues es como el correspondiente al criterio, bueno, en los criterios de congruencia no mencioné ángulo, 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 porque vamos a ver ahorita que si vemos que si dos triángulos tienen ángulos iguales, podemos concluir que son semejantes, pero no podemos concluir como que a primera instancia, por así decirlo, que son congruentes, no tendremos que verificar otras cosas, pero sí podríamos concluir que son semejantes. Otra cosa que se me olvidó mencionar, obviamente dos triángulos congruentes pues son semejantes, ¿no? Porque aparte de que sus lados son proporcionales, pues sí lo son, ¿no? Son exactamente iguales, entonces justamente pues sí, pues se puede ver con más claridad que pues son semejantes, ¿no? Entonces, dos triángulos congruentes son semejantes, ¿no? Nada más como para mencionar esa parte. Entonces, si dos triángulos tienen ángulos correspondientes iguales, entonces sus lados son proporcionales y entonces los triángulos son semejantes. Entonces, pues, ¿qué nos dice este teorema? Que si tenemos dos triángulos y no sabemos todavía si son semejantes o no, si tenemos, lo voy a dibujar dos triángulos. Si a primera instancia no sabemos si son semejantes, ¿no? Pero de alguna forma obtenemos que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces ya no hay que fijarnos si los lados son proporcionales, automáticamente podemos concluir que sí lo son y que además los triángulos son semejantes. Entonces, pues de ahí como que una forma de ver, bueno, pues entonces puedo concluir fácilmente que los triángulos son semejantes sin necesidad de fijarme en los lados, ¿no? Está ese primero, ay, es que ahí marqué una que no era. Y luego está este segundo, el criterio lado, 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 pero adaptado ahora sí a semejanza, ¿no? Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, igual si tenemos dos triángulos que a primera instancia no sabemos que son semejantes, pero sabemos que este lado y este lado y este lado y este lado y este guardan una proporción, entonces no hay que fijarnos en los ángulos y automáticamente podemos concluir que son semejantes, ¿no?
Además de estos dos, también existe el otro criterio pues, adaptado, que es el criterio ángulo, lado, ángulo. No, el lado, ángulo, lado. Entonces, si dos triángulos ay, tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos es igual, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, igual, justamente estos criterios nos funcionan para no tener que fijarnos en todos los ángulos y en todos los lados, porque pues va a haber problemas en los que no podamos ver pues todas esas cuestiones para identificar si son semejantes, pero justamente usando estos criterios de ángulo, 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 lado, lado, lado o lado, ángulo, lado, pues podemos concluir automáticamente si los triángulos son semejantes o no. Entonces, pues a partir de estas ideas nosotros podemos eh, resolver problemas que involucren estas ideas. Entonces, pues ya que les di la teoría, pues ahora sí vamos a empezar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Creo que todo bien. Ok, muchas gracias por contestar. Entonces, voy a irme como si fuera, si estuviera armando otra columna, por si no si no me encuentran dónde estoy escribiendo. Entonces, ahora sí vamos a los problemas. No los hubiera recortado para que sea más fácil ver la figura, pero bueno, entonces, voy a empezar a escribir varios problemas para que si quieren vayan empezando a resolver algunos, ¿no? Igual tampoco tienen que ir en orden ni nada de eso.
Listo, a ver si nos da tiempo de hacer esos cuatro. Yo espero que sí. Entonces les doy un ratito para que piensen en alguno y ahorita compartimos las soluciones. Algo que siempre les comento a mis alumnas de la femenil, para las y los que no están en ese proceso, siempre en los problemas de geometría lo más recomendable y el primer paso que hay que hacer para resolver uno de ellos es dibujar la figura, ¿no? Entonces, si no dejamos la figura, pues obviamente no vamos a poder visualizar qué es lo que nos están pidiendo el problema. Y justamente, otra de las cosas que es importante cuando dibujamos una figura es, ¿cómo lo digo? O sea, como no trazar la figura para que nosotros asumamos algo que no es cierto. O sea, por ejemplo, en el primer, bueno, no, en algún problema, si nosotros trazamos un triángulo, por ejemplo, en el segundo, y dice, sea A, B, sea un triángulo, nosotros lo trazamos, por ejemplo, de esta forma, que pues visualmente nos indica que este ángulo es recto, pues eso nos puede generar problemas, porque el problema o el enunciado no nos dice que el triángulo es rectángulo, simplemente nos dice un triángulo cualquiera. Entonces, para no caer en ese como confusión o en ese sesgo, pues lo ideal pues justamente es construir un triángulo que no podamos asumir nada de él, ¿no? Que pues es un triángulo, ahora sí que cualquiera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante al momento de dibujar las figuras para resolver un problema de geometría, ¿no? Y que otras cosas que también siempre les digo es que no, como que no se queden con la figura que solo les da el problema, ¿no? Siéntanse libres en, bueno, prolongar segmentos, en dibujar segmentos que puedan ser útiles. Entonces, pues igual, como que ustedes pueden ser libres de dibujar lo que sea, incluso dibujar más veces la misma figura, por si en una ya llenaron de muchas rayas y ya no se alcanza a ver, ¿no? Entonces, igual, eso queda como tips para resolver este tipo de problemas.
Ahí en el problema 3 hice una pequeña corrección. Este, tenemos esos dos triángulos y los lados A, B, B, C y C, A son perpendiculares a las rectas que forman los lados del otro triángulo. Es decir, que o sea, el punto donde chocan ambas rectas puede ser que las rectas del triángulo DEF no estén, o sea, dentro del triángulo, por así decirlo, sino que se tenga que prolongar para que ahora sí pueda chocar con el otro triángulo. No sé si me doy a entender. Ok, ya vi, hay un pulgar arriba. ¿Cómo van? ¿Ya resolvieron todos? ¿O al menos uno? ¿O ninguno? ¿Necesitan un poquito más de tiempo? Sí, un poco más de tiempo, Nat, porfa. Ok. Igual si tienen alguna idea o alguna pregunta, también la pueden compartir sin problema. Mm. ¿Qué pasó, Caro? ¿Todo bien? Ay, sí, Nat, perdóname.
A ver, ¿qué me pueden decir de los problemas? ¿Alguna idea? Todavía vea, ¿no? A ver, del primero que, bueno, no están tan en orden de dificultad, pero creo que ese es uno de los más sencillos, ¿no? El número uno. Entonces, pues como les dije, la primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos en uno de estos problemas es dibujar la figura. Entonces, tenemos un paralelogramo. Entonces, para empezar, ¿qué es un paralelogramo? Pues es una figura en la que sus lados contrarios son paralelos, ¿no? De ahí el nombre de paralelogramo. Entonces, dibujamos nuestro paralelogramo. ¿No? Sus dos lados opuestos son paralelos. Y paralelogramo ABCD. Hace rato me preguntaron cómo se tenían que nombrar los vértices, si al sentido de las manecillas o a contrarreloj. Generalmente se hace a contrarreloj, o sea, de esta forma. Pero ustedes pueden hacerlo de la forma pues, que más se les haga cómoda, pero en general esta es como que la forma más común que se usa, ¿no? Entonces, sobre los lados de AB y AD se dibujan triángulos equiláteros. Entonces, se dibuja aquí un triángulo equilátero y AB. Uy. Y equiláteros ABF. Entonces, este es el punto F y ADE y este es el punto E. Y entonces piden demostrar que el triángulo que se forma FCE es equilátero, ¿no? Que es el triángulo pues grandote, ¿no? Este de acá. Este, este lado y este lado de acá. Queremos demostrar que el triángulo moradito es equilátero. Entonces, ¿cómo demostramos que un triángulo es equilátero? Creo que ya me salió el primero. Ok, Gamila, ¿quieres compartirnos tus ideas? Sí. Ok, adelante. Bueno, primero pues tenemos este paralelogramo y pues como nos dice que el triángulo FAB es equilátero, esto significa que pues sus lados son iguales y pues también este es igual. Entonces pues lo mismo pasa con el triángulo ADE, sea, estos son iguales, al igual que este. Entonces me di cuenta que tenemos dos triángulos congruentes, el triángulo FAE es congruente ay, con el triángulo FBC por el criterio lado ángulo-lado, porque pues ya tenemos dos lados iguales y sabemos que el ángulo de aquí pues es 60 y el ángulo ABC también es 60, entonces pues todo es 120. Para sacar el ángulo FAE, pues tenemos que esto mide 120, entonces pues también este mide 120. Entonces los triángulos son congruentes. Y lo mismo pasaba pues con los triángulos FBC y el EDC. Entonces, triángulo FBC.
es congruente con el triángulo EDC. Igual por el criterio lado, ángulo, lado, donde pues también este mide 120 y ya tenemos dos lados iguales. Entonces, pues como son congruentes, pues eso nos va a implicar que este lado es igual a este lado, que es igual a este lado. Entonces, pues tenemos que FE es igual a FC y que FC pues también es igual a CE. Entonces, pues podemos concluir que FE es igual a FC, que también es igual a CE. Y pues como tenemos todos los lados iguales, pues entonces tenemos un triángulo equilátero. Ok, Camila, muchas gracias. Nada más falta pulir un poquito de cosas, ¿no? Falta especificar justamente lo de los ángulos, o sea, ¿por qué el ángulo, bueno, el ángulo ABF, pues es 60 porque ya sabemos que es equilátero, pero justamente ahora como dices que el ángulo ABC, o sea, este ángulo de acá también vale 60. Falta como que mencionar esas cosas. Entonces, ¿por qué vale 60? Ah, pues porque tenemos un paralelogramo, entonces pues ángulos opuestos miden lo mismo y pues este mide 120, porque, o sea, para completar todo el círculo, el FAE y el FAD son iguales, entonces pues 360 menos 60 más 60, o sea, 360 menos 120, tenemos 240 entre 220, y pues como son opuestos, pues estos dos miden lo mismo en un paralelogramo. Y entonces, pues para calcular los dos ángulos, pues tenemos que es 360, que es toda la suma en total, y menos 2 veces 120, o sea, 240, nos queda 120. Y esto, pues, 120 entre 2 pues nos queda 60. Y también, pues, otra forma de verlo es, tenemos líneas paralelas, entonces, pues, AD es paralela a BC, o sea, podemos trasladar este 120 hacia acá, y para completar los 180 pues tiene que ser 60. Ok, bueno, sí hay varias formas de ver lo de los ángulos, o sea, con los triángulos, con el paralelogramo, nada más que sí especificar justamente que es importante que sí se mencione, ¿no? O sea, decir, bueno, este vale esto porque pasa esto, ¿no? O sea, como que no se omita nada más, digo, a lo mejor sí es bastante, pues claro, ¿no? Para algunas personas, pero al momento de estar escribiendo un problema, pues es importante señalar eso, ¿no? Entonces, gracias, Camila. Digo, igual se podía seguir el camino de diferentes formas, ¿no? Al final, pues ahí también marcó ángulos, digo, lados iguales, también podríamos usar este, los otros criterios que mencionamos justamente para concluir que los triángulos son congruentes y entonces, por lo tanto, los lados son iguales y por lo tanto es un triángulo equilátero. ¿Quedó alguna duda sobre este problema, este procedimiento?
Ok, y veo muchos pulgares volando, entonces yo creo que todo bien. ¿Alguien tuvo alguna duda sobre el problema que no haya entendido? Me refiero a si se le complicó dibujar la figura o ni siquiera entendió la redacción del problema, igual lo puede comentar. Ok, y nada más para especificar un poquito, este simbolito que dibujó aquí Camila justamente significa congruente. Entonces, nada más para especificar que dos triángulos son congruentes, pues usa ese simbolito de igual y arriba una como línea garigoleada, ¿no? Como si fuera una ñ. Entonces, ¿cómo van con los otros problemas? Entonces, el uno ya. ¿Alguien más que tenga otro? ¿Alguna idea? Aunque no sea el problema completo, resuelto, podemos irlo platicando. No, nada, están muy difíciles. Como dato curioso, no sé si se les hagan familiares estos problemas, pero hace como un año y cachito yo les había dado un entrenamiento igual de esto y varios problemas eran muy parecidos. Entonces, igual para que recuerden qué es lo que vimos aquella vez y qué ideas compartimos. A ver, el 2. ¿Alguien tiene la figura del 2? No, nada más tengo una duda de ahí. Ok. Es que no lo había leído. ¿Paralela a qué? Mm, Mm, ah, a CD. Se borró Ah, ahí la línea. Ay, ¿por qué no me dicen desde el principio? Había quedado muy... es que no lo había leído. Entonces, ¿en cuál estabas? Primero estaba viendo el uno y ahorita iba a ver el 3. Ah, ok. Pero a ver, el 2. ¿Quién tiene la figura? Nadie la tiene. Ah, sí, ya la dibujé. Ok, a ver, ¿la puedes dibujar? ¿O, ¿O no tienes chance de dibujarla en la compu o donde estés trabajando? Ah, no mucho, es que tengo un mouse y me quedan checas las figuras. Ok. Bueno, a lo mejor sí se puede complicar un poquito por eso. Alguien que sí la tenga y que sea un poquito más accesible poder dibujarla. Creo que ya nos está ayudando Pablo a dibujarla. Muchas gracias. Incluso lo está dibujando con rectas para que sea más bonita. Entonces, en lo que dibujan la del 2, ¿quién dibuja la del 3?
O la del 4 incluso si quieren. Mira qué bonita. Las líneas derechitas se ven muy bonitas. Ok, creo que ya quedó la del problema 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos. Entonces, dice, tenemos ABC un triángulo. Acuérdense que no importa dónde escojamos, mientras nos convenga mejor los vértices. Y sea D un punto sobre AB. Sí, está D sobre AB, ¿ok? Una línea a través de A, paralela a CD, corta a la recta BC en un punto X. Entonces, justamente tuvimos que prolongar tantito el lado BC para que chocara en el punto X con la recta paralela que dibujamos, igual del otro lado. Trazamos una línea a través de B, paralela a CD, que va a cortar a AC, la prolongamos tantito hasta que corten, hasta que choquen en un punto que vamos a llamar Y. Y tenemos que demostrar esa relación que se encuentra ahí, por demostrar que 1 entre CD es igual a 1 entre AX más 1 entre BY. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, algo que también les había comentado alguna vez, no sé si recuerdan, es que cuando nosotros estamos o nosotros nos encontramos con un problema en donde nos pidan relacionar los lados, pues en este caso nos piden relacionar el lado CD, el AX y el BY, bueno, segmentos, generalmente no siempre, puede resolverse con ideas de semejanza, ¿no? Entonces, pues aquí como ya tenemos proporciones entre lados o entre segmentos, pues a lo mejor algo que nos podría funcionar es usar semejanza, ¿no? Encontrar triángulos semejantes, encontrar justamente ángulos que nos puedan indicar que dos triángulos son semejantes para poder trabajar con eso. Incluso la ecuación que nos piden demostrar la podemos manipular algebraicamente para que sea más fácil de visualizar y ya poder empezar la demostración incluso, ¿no? Pero generalmente, o sea, como el 90% de los casos, si nos piden encontrar relaciones entre lados, se usa semejanza, no siempre, ¿no? A lo mejor va a haber casos donde se ocupen otras cosas, pero muchas veces se ocupa encontrar triángulos semejantes o, sí, justamente ángulos que nos ayuden a encontrar triángulos que son semejantes, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué podemos trabajar a partir de esta figura y de lo que queremos demostrar? A alguien viendo la Pues figura se le
Bueno, a ver, sí, dime. ¿Alguien quería hablar? Que podemos, Ay, creo que ya no te que escuché al podemos, final. que podemos multiplicar lo que buscamos por CD. O sea, nos queda CD es igual a CD entre AX más CD entre BY. Bueno, a ver, intenta escribir. ¿Quieres que te ayude a escribirlo o tú lo escribes? Sí, por favor. Ok. Entonces, esto, lo que está como que subrayado, lo podemos convertir a por demostrar que si multiplicamos todo por CD nos queda 1, o sea, porque CD entre CD es igual a CD entre AX más CD entre BY. Entonces, si lo convertimos, pues llegamos a esto, ¿no? Que ahorita todavía no hemos hecho nada más convertimos algo que queremos demostrar en otra forma de visualizarla. Pero incluso en esa cosa que nosotros convertimos, o bueno, que Camila nos ayudó a convertirla, pues ya se relacionan lados, ¿no? Entonces podemos ver, bueno, ¿qué pasa con esos lados y con los triángulos que podemos encontrar? Ver si se encuentra alguna semejanza o algo así, ¿no? Porque ella relaciona CD con AX y CD con BY, entonces podemos ver algo, ¿no? Algo nos puede indicar esa relación que es a la que queremos llegar, ¿no? Acuérdense que cuando nos piden demostrar algo, todavía no sabemos si es cierto o no, entonces no lo podemos usar. Usamos cosas que veamos ciertas hasta llegar justamente a lo que queremos demostrar. Por eso se pone el PD, que significa por demostrar, por si no lo habían visto. Por demostrar. Hay Entonces, un chiste, PD a veces significa primero Dios. bueno, sí, para que primero Dios sí salga el problema o no, ¿no? Entonces, no sabemos todavía si es cierto o no, pero tenerlo de esta forma nos da como que una idea a lo que queremos llegar, ¿no? Relacionar esos dos segmentos, el CD con el AX y el CD con el BY, ¿no? Y algo como que sí nos indica que sí, porque justo el problema o la figura nos indica que son paralelas. Entonces, a lo mejor sí va a haber alguna forma de poder relacionarlas, ¿no? Pues tenemos unos triángulos semejantes, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son esos triángulos? El BCD es semejante al BXA porque pues tenemos sus ángulos iguales. El triángulo BCD es semejante a ¿cuál dijiste? Al BXA. BXA. BCD, BXA. Entonces, bueno, si no los han visualizado, voy a marcarlos rápido. Sería este y este, ¿no? Y bueno, ¿por qué son semejantes? Bueno, la virgulita, así como escribí, eso significa semejante, ¿no? Entonces, ¿por qué dijiste que eran semejantes? ¿Puedes repetirlo para escribirlo? Sí, porque por ejemplo podemos mover varios ángulos por los alternos internos, creo que sí. Entonces, pues primeramente tenemos el XMA, pues ambos lo comparten. Luego, ¿cuál era? Bueno, el chiste es que, o sea, estos dos son iguales. Este es igual a este, justo porque pues están entre unas paralelas. Justo, ¿no? Como son paralelas la AX y la DC, se puede usar lo de ángulos internos alternos, si no me equivoco. Es que siempre se me confunde el nombre de esos ángulos, pero según yo sí son esos. Y entonces, pues podemos decir que son iguales, ¿no? El ángulo, a ver si lo puedo marcar con otro color.
este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Iguales los otros, ¿no? Es este y este. Y pues el ángulo negrito, pues sí es igual porque es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, esos dos triángulos son semejantes. Como vimos hace rato, si son semejantes, tienen la misma forma, es decir, tienen los ángulos iguales que ya vimos y además sus lados son proporcionales. Entonces, a partir de ese idea, nosotros podemos justamente armar la proporción necesaria o que siguen esos triángulos que ya encontramos que son semejantes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la proporción de los lados? A ver, alguien que me la dicte. O sea, por ejemplo, CD entre el lado correspondiente sería AX es igual al lado BD entre el lado AB, ¿no? ¿Sí estoy bien? Creo que sí. Sí, entonces son los lados estos CD y aquí son los que son las líneas paralelas y el BD y el AB son los que están en la línea de abajo, ¿no? O sea, son como los correspondientes a los triángulos que son semejantes. O sea, acuérdense, los lados correspondientes son los que tienen la proporción, ¿no? O incluso que atrapan el mismo ángulo, ¿no? O los mismos ángulos. Entonces se arma esa proporción. Entonces ya tenemos, por ejemplo, aquí ya encontramos el CD entre AX, ¿no? Que justamente es algo que queremos encontrar en la parte de por demostrar. Entonces ya tenemos esa relación, ¿no? Pero todavía eso no nos dice nada, solo llegamos a que es igual a BD entre AB. Pero, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos hacer lo mismo con los triángulos ACD y el AYB. Exacto, es la misma idea, ¿no? Nada más que del otro lado, porque igual sabemos que CD y YB son paralelas, ¿no? Entonces, si hacemos exactamente lo mismo de los otros triángulos, nos queda que el triángulo, a ver si me los pueden dictar, ACD. ACD es semejante. Es semejante. No sé si sea AYB o AYB. Pues es lo mismo, AYB. Algo que también me faltó decirles es que cuando nosotros escribamos la relación entre los triángulos semejantes, digo, no tiene que ser así estrictamente, pero sí es recomendable que lo escriban con los lados y los ángulos correspondientes. O sea, la primera, por así decirlo, ¿qué quiere decir? Que si ponemos el triángulo ACD, que es este de aquí, pues pongamos que es semejante al otro triángulo, pero con los ángulos correspondientes que ya tenemos, ¿no? En este caso, pues sería, es que si escribimos primero, ay Dios, si escribimos primero el A en el primer triángulo chiquito, pues también tendremos que escribir el A en el triángulo grandote. Si escribimos después en el triángulo C, en el primero, en el segundo tenemos que escribir el correspondiente al mismo ángulo, ¿no? En este caso el Y. Y así para que sea un poquito más fácil de manipularla, ¿no? Entonces, bueno, ahí dibujé unas líneas que no nos ayudan en nada. Entonces, justo llegamos a esa otra relación de semejanza. Y entonces, ¿cómo escribimos nuestra proporción de lados? Igual que en la parte anterior, ¿cómo nos queda? Eh, CD entre BY igual a AD entre AB. Igual entre AD, ay, AD entre AB, ¿no? Entonces, igual llegamos a la otra que también queremos encontrar, ¿no? La CD entre BY.
pero pues igual no nos dice nada porque está igualada a algo que a AD entre AB, que pues no, ¿verdad? O sea, no nos dice nada. Pero ¿qué podemos hacer con estas dos expresiones? Tenemos dos expresiones ya de los lados, de sus proporciones. Tenemos dos igualdades. Cuando tenemos dos igualdades o dos ecuaciones, esta es la 1 y esta es la 2, pues podemos hacer con ellas pues lo que queramos, ¿no? Sumarlas, restarlas, multiplicarlas. Bueno, ahí hay que tener ciertos cuidados de que se siga manteniendo la igualdad, pero podemos manipular algebraicamente eso como nosotros queramos, ¿no? Igual por eso esta relación de entre geometría y álgebra, pues está muy bonita, ¿no? Que se puede trabajar de ambas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues queremos llegar a que C de AX y C de entre B y Y, pues es igual a 1, ¿no? Sumándolas. Todavía no sabemos que eso pasa, pero en la que nos piden demostrar las están sumando. Entonces vamos a sumar esas dos ecuaciones que obtuvimos, ¿no? La 1 y la 2, ¿no? Las que puse con el color moradito. Entonces, ¿qué pasa si las sumamos? Pues vamos a sumarlas. Entonces, sumando la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿qué tenemos? Tenemos CD entre AX ay, más CD entre BY es igual a BD entre AB más AD entre AB. ¿Y qué nos pasó de este lado? Del lado derecho de la igualdad. Pues que si sumamos BD más AD nos queda AB. Entonces, pues AB entre AB, pues es. Justamente. Entonces aquí, pues igual, o sea, no importa si estamos trabajando con segmentos de geometría, las mismas reglas del álgebra se siguen. Tenemos el mismo denominador AB, entonces se queda igual a B y sumamos lo de arriba. BD más AD. Pero si nos regresamos ahora hacia la figura, vemos que BD es esta parte de acá. No, Y sí, perdón por interrumpir, nada más que hoy me va a tener que ir un poquito temprano, entonces ya me voy. Gracias. sí, no te apures, gracias por venir este ratito. Y que te vaya bien. Y bueno, entonces estamos en que tenemos el BD, que es ese que marqué en amarillito, y el AD, que es el que marqué en rosita. Entonces, si lo sumamos, pues nos damos cuenta que es todo el segmento AB, ¿no? Entonces lo podemos reescribir como AB entre AB, y ya si tenemos lo mismo arriba y abajo, pues se divide lo mismo y entonces nos da 1, ¿no? Entonces justo llegamos a que la suma de estos es igual a 1, que es justo a lo que queríamos llegar. Nosotros queríamos llegar a que la suma de esas dos expresiones era 1. Hicimos nuestra manipulación algebraica encontrando triángulos semejantes, sumando las ecuaciones, etcétera. Llegamos justamente a que esas dos expresiones son iguales a 1. Y entonces, bueno, nada más como para concluir, escribirlo bien. Por lo tanto, pues CD entre AX más CD entre BY es igual a 1. Y listo. Carita feliz. ¿Sí quedaron claras las ideas que usamos para este problema? Ya no usamos congruencia, ahora usamos semejanza, ¿ok? Entonces, como les digo, es muy importante, pues sí, tratar de encontrar ángulos o lados o cosas que nos digan que los triángulos son semejantes para encontrar esas relaciones de los lados que nos piden y hacer las manipulaciones necesarias para llegar a lo que queremos demostrar justamente. Ok, bueno, entonces creo que no hay ninguna otra duda.
Entonces, a ver el que sigue, el 3, ya lo pudieron resolver, ya son super pros en semejanza, o todavía no. Y bueno, estos apuntes ya me quedaron un poquito desordenados, pero espero si sigan el hilo. Entonces, vamos al 3. Tenemos dos triángulos con ABC, AB, BC y CA perpendiculares a las rectas del otro triángulo. Entonces tenemos que demostrar que esos triángulos son semejantes, ¿no? Entonces dibujamos el primer triángulo, el ABC. Acuérdense que es muy importante dibujarlo como si fuera un triángulo cualquiera, ¿no? No caer en sesgo de que un ángulo es recto o dos ángulos son iguales, a menos que nos los diga el problema, porque si no podemos confundirlos. Entonces, tenemos nuestro triángulo y en el otro triángulo sus rectas son perpendiculares a las rectas, ¿no? Nada más que hay que decir, bueno, a qué recta respectivamente. O sea, la recta DE es perpendicular a AB. Entonces, AB es el lado a la izquierda. Entonces la DE es perpendicular. Entonces vamos a dibujar una recta perpendicular primero, ¿no? Con otro color, con este. Ahí está. Y luego el EF es perpendicular a BC. Bueno, esta es, ahorita ponemos los vértices. Entonces BC y EF. Ay, discúlpeme, creo que otra vez se me quitó la pantalla, espero se siga viendo. Pero me perdí un poquito. EF perpendicular a BC. Entonces BC es la línea de abajo y marcamos F perpendicular, ¿no? Entonces sería como aquí así, que traté de dibujar el triángulo, ¿no? Y luego FD perpendicular a CA. Entonces la línea que está a la derecha sería DF, ¿no? Bueno, FD. Entonces perpendicular, no me quedó tan perpendicular, más o menos como ahí, ¿no? Entonces ya está como que nuestro triángulo muy chiquito, nos salió un triángulo ahí medio chiquitín. Ay, ¿por qué no marca el lápiz? Aquí está. Entonces este es E, este es F y el otro punto es D. Yo espero puedan hacer zoom porque me quedó un triángulo ahí un poquito chiquito, por si no se alcanza a ver. Entonces acuérdense que las rectas son las que son perpendiculares, ¿no? Aquí tenemos nuestros ángulos de 90. Eso significa que sean perpendiculares, pero tienen que ser perpendiculares a las rectas, porque si no dibujar el triángulo, pues se volvería un poquito complicado, ¿no? Entonces queremos que demostrar que esos dos triángulos, el grandote y el chiquito amarillito, son semejantes, ¿no? Entonces hay que buscar algún criterio que nos ayude a justamente demostrar que son semejantes. Entonces, hasta aquí alguna duda de la figura, a lo mejor sí resultó un poquito más complicada de visualizar, pero quiero ver si sí quedó claro. Ok, al parecer sí. Entonces, a ver qué, entonces, ¿qué podemos ver aquí con esta figura?
¿Qué podemos, qué ángulos podemos encontrar que nos sirvan o proporciones entre lados para justamente demostrar que son semejantes, ¿no? Pues tenemos algunas líneas paralelas, creo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la línea AB con, pues, esta de acá. Ah, por ejemplo, nombrémosle, no sé, aquí G, K, por ejemplo. O sea, la AB va a ser paralela a la línea GK y lo mismo va a pasar con AC, con la otra línea. O sea, la prolongación de. Ok, sí, entonces, a ver, escribiéndolo. Ay, disculpen. Escribiéndolo tenemos que, bueno, ahí Camila puso unos puntos auxiliares, el G que es este de acá, o sea, donde cae la línea perpendicular, y el K es, ay, es que ya me confundí, es que ahí está como muy pegadito. El K sería el de la recta del G o de la F. No, sería este de aquí, ese chiquito. O sea, el que está en la prolongación de F. Ok, ese de ahí, ¿no? Hay que tener cuidado ahí con la figura. Espero si le pueden hacer zoom para que podamos ver todas cuál puntito nos referimos. Entonces, justo Camila dijo que el lado AB es paralelo, así se escribe paralelo, forma escrita, al segmento GK, ¿no? ¿Y cuál otro habías dicho? Bueno, Ah, los demás, ¿no? no les puse vértices, pero son los puntos de la prolongación que está de. Ok, entonces hagamos a... Bueno, si quieres tú pónselos como tú me digas. Bueno, aquí no sé. Especia M y este N. Entonces tenemos que AC es paralela a MN. ¿Y qué más tenemos? Creo que ya, ¿no? Entonces, a partir de esas ideas, ¿qué más podemos decir? Pero siempre van a ser paralelas. Si es que es perpendicular a la otra, entonces forman un ángulo de 90. Ay, déjame ver, porque creo que no siempre. No, creo que no. Sí, no, creo que no podemos asumir eso. Entonces, eso está mal. Bueno, o sea, es una idea que no nos funciona. Entonces, vamos a quitarla. Bueno, a decir que esta no. Acuérdense que borrar luego no es lo más recomendable.
Bueno, entonces eso no. Pero ¿qué más podemos ver acerca de los ángulos o de nuevos triángulos que se forman? Por ejemplo, tenemos este punto N que ya marcamos, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del triángulo BMN? ¿Qué podemos decir de ese triángulo? Es un triángulo importante. ¿Qué forma tiene? Ah, pues es un triángulo rectángulo. Exactamente. BMN es rectángulo. No, eso nos puede ayudar porque ya sabemos uno de sus ángulos, que es de 90, ¿no? ¿Podemos encontrar otro triángulo rectángulo que se forme por ahí? A ver. Ahora, si en vez de marcar el punto K, marcamos el que está juntitito a él, llamémoslo P, ¿qué otro triángulo rectángulo podemos encontrar? Entonces tenemos el triángulo P. Bueno, va a sonar un poco extraño, N. Y entonces, ese triángulo, ¿qué es? ¿Qué podemos decir de ese triángulo? Pues igual es rectángulo. Exactamente, también es rectángulo. Entonces ya vimos que ambos son rectángulos. Y entonces, pues de ahí, de esa idea, podemos encontrar un ángulo en común entre ellos, ¿no? El que es de 90. Entonces, pues eso nos ahorra encontrarnos un ángulo, porque ya podemos decir que uno de ellos es de 90, o sea, recto. Pero si comparamos los ambos triángulos, pues tienen un ángulo en común, ¿no? ¿Cuál es ese ángulo en común? Pues es este, ¿no? El que tiene el vértice N. Ese que marqué en rojito. Es lo comparten los dos triángulos, ¿no? Entonces, como es el mismo, pues tienen el mismo. Entonces ya tienen un ángulo igual al de 90 y tienen el mismo ángulo rojito. ¿Y qué podemos decir del ángulo que queda? ¿Va a ser igual de los otros dos triángulos? O sea, este azulito y este. ¿Van a ser iguales?
¿sí? Sí, van a ser iguales. Entonces tenemos que el ángulo B va a ser igual al ángulo, bueno, que forma el vértice E. Bueno, lo voy a escribir más, porque si no, pues, ¿cuál de todos, no? Entonces el ángulo M P N va a ser igual al ángulo este de acá. Y bueno, el ángulo rojito, ya vimos que de los dos es iguales y es de 90, ¿no? Estos dos ángulos azules son iguales porque si nosotros en los dos triángulos sumamos el de 90 más el rojito, más el ángulo rojito, pues vamos a tener la misma suma, ¿no? Y como en todos los triángulos, no importa qué forma tengas, la suma de sus ángulos siempre va a ser 180, pues el restante tiene que medir lo mismo, ¿no? ¿Sí queda clara esta idea de por qué son iguales? Bueno, creo que sí. Entonces, pudimos concluir que esos dos triángulos son semejantes. Y ahora ya encontramos una relación de semejanza. ¿Podemos encontrar alguna otra entre otros triángulos? O no sé, encontrar algún otro triángulo rectángulo que nos funcione. Una pregunta, ¿este ángulo de acá es de 90? Bueno, ¿aquí? ¿Cuál ángulo? ¿Este? Bueno. A ver, tú dime. Ah, sí, ¿no? Porque acá son líneas paralelas. Acuérdense que vimos unas que parecían, pero no eran paralelas. Pero, ¿cuáles dijiste? Es que me perdí. Creo que estas, pero no estoy segura. Acá hay, o sea, que estas dos sean paralelas y estas las corte en rectas, en ángulos rectos. Mm, no sé, creo que no podríamos asegurar eso. O sea, ¿por qué lo dices? O sea, ¿cuál es tu argumento para decir que sí? O nomás porque ahí parece que sí. Sí, es que parece, Bueno, pero, ajá, deja busco si hay como una manera. ok.
El triángulo AGF es rectángulo. AGF, nada más tendríamos que trazar el segmento AF, ¿no? ¿Sí? O sea, si no me sale muy chueco, ya tenemos nuestro AGF, como dijiste, sí, ese sí es rectángulo. Entonces, AGF es rectángulo. Y también el APC. APC. ¿Ese por qué? Bueno, tendríamos que también trazar bien la recta, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, si el dibujo ya no nos conviene porque los puntitos P, K, F están muy juntitos, y dices, ay, no, ya ni siquiera puedo visualizarlo, lo que pueden o podemos hacer es dibujar otra figura, ¿no? Que nos pueda resultar un poquito más fácil de ver, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Pero entonces, a ver, lo voy a dibujar con otro color. Sería el APC. Ok, a ver. Ay, no, pues sí me quedó medio feo. Entonces, ¿ese por qué dices que es rectángulo? Ah, no, creo que no, bueno, voy a checar bien. Ok. Nat, ya me tengo que retirar. Sí, digo, ya llegó la hora del fin del entrenamiento, entonces si se tienen que ir, no hay problema. Igual yo ya en un ratito, digo, ay, disculpen si no pudimos concluir bien los problemas, pero cualquier duda que tengan así, nos pueden escribir y se los resolvemos. Y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por el entrenamiento, Nat. A ustedes por conectarse, muchas gracias. Ok, estaba sacando captura a la imagen que tiene el problema de donde saqué, bueno, el libro donde saqué el problema, para que igual ustedes lo puedan visualizar un poquito más fácil, porque creo que sí la figura no nos resultó muy amigable. Acuérdense que eso puede pasar y lo que podemos hacer pues es dibujar la figura otra vez y no pasa nada, ¿no? Al contrario, es mejor para poder visualizar cosas que al principio no pudimos ver. Entonces, déjenme, si las pongo aquí, a ver si me deja. Creo que sí. Ahí está. Entonces, la figura que tiene el libro, de hecho, ahí ya tiene algunos ángulos que nos ayudan a ver que son semejantes, pero pues ahí sí se dan cuenta, pues los puntos quedaron incluso abajo del triángulo, entonces ahí sí se puede diferenciar los puntos PKF, bueno, correspondientes a la figura que están ahí marcados, ¿no?
igual para que sea un poquito más fácil de visualizar. Acuérdense que no hay una figura pues correcta o perfecta para resolver un problema, pero si la podemos dibujar diferente con tal de que podamos visualizar más cosas, pues es mejor, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esa imagen a lo mejor les resulta un poquito más fácil encontrar las relaciones entre los triángulos y los ángulos que se forman, ¿no? Digo, aquí también pues el Zoom no nos hace mucha justicia, ¿verdad? Pero pues en una hoja de papel o en el pizarrón pues a lo mejor sería un poquito más sencillo. Y bueno, yo pensé que nos iba a dar tiempo de resolver los cuatro, pero nos resolvimos como dos y medio, entonces, este, digo, ya es la hora, ¿no? De hecho yo sí me tengo que ir ahorita, pero digo, si Pablo tiene la disposición y la disponibilidad de quedarse, pues pueden quedarse con él, pero si no, pues ya sería todo. Igual intenten los problemas. Me gustaría que los intentaran e incluso pueden preguntar por el grupo o a mí directamente o a Pablo también si está dispuesto a ver si lo pudieran resolver, si quedó alguna duda, si quedó bien, si hubo algún detalle que estuvo a lo mejor mal empleado, ¿no? Entonces, cualquier cosa ahí nos pueden buscar o preguntar lo que ustedes gusten. ¿Hay alguna otra duda o comentario? A ver. Entonces, el problema 3 no se acabó y el 4 no le hicimos nada, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y si acabamos el 3 de una vez? Ay, bueno, es que yo me tengo que ir, pero si quieres, lo Bueno, ya hacemos les rápido. platico cómo se acaba el 3. Bueno, la idea es con cuadrílatros cíclicos porque, pues, se supone que ya vimos un poquito de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden. Ah, ok, entonces, acá abajo a la derecha está un dibujito en el que pongo dos líneas. Y el chiste de esto es simplemente mover los ángulos para ver que hay ángulos iguales. Y entonces la forma de ver ángulos iguales es observar que estas cosas son ángulos rectos. Y siempre que tenga ángulos rectos, voy a poder formar cuadriláteros cíclicos. De hecho, el cuadrilátero cíclico que se forma está bien, bien bonito. Entonces, justamente, em, un triángulo rectángulo, cuando yo trazo su círculo, su circuncírculo, el diámetro de ese circuncírculo es la hipotenusa. Entonces, cuando yo quiera trazar, eh, más bien, si yo tomo esa hipotenusa que tienen en común esos triángulos rectángulos y yo trazo el círculo que pasa con ese diámetro, entonces precisamente voy a obtener un círculo que pasa por los otros dos vértices. Imagínense que esta cosa que estoy haciendo sí es un círculo. Está toda fea, pero imagínense que sí es. Así más o menos. ¿Ok? Y entonces eso me queda un cuadrilátero cíclico. Y una vez que obtengo que es un cuadrilátero cíclico, entonces puedo fijarme en los ángulos inscritos. Entonces, aquí estos ángulos que estoy marcando de rosa son ángulos inscritos que abren el mismo arco en una circunferencia y entonces son iguales. Entonces, por eso, en la figurita que puso Natalia, el ángulo que está marcado con dos barbitas, con dos rayitas, pues, son iguales. Y luego aplicamos esta idea tres veces.
Y entonces, cada vez que la aplicamos, encontramos una pareja de ángulos iguales y con eso, pues, terminamos. El, a lo mejor no se ve cómo se aplica la idea en el otro, pero es igualito. O sea, la línea azul que estoy poniendo es el diámetro de la circunferencia y los ángulos de 90 grados, pues abren ese diámetro. Y entonces, como quedan acomodados los triángulos, es de tal forma que, pues sí, los ángulos son iguales. Ya sea que sean iguales porque los ángulos opuestos en un cíclico suman 180 y luego estoy tomando un suplementario, o bien porque son ángulos inscritos dentro de mi cuadrilátero cíclico. Entonces aplicamos ese de tres veces y tenemos los tres ángulos de la semejanza que quiero y acabo. La idea principal fue trazar la circunferencia con diámetro donde se juntan para que los ángulos de 90 grados sean ángulos inscritos. Y bueno, ya con eso terminamos. Muchas gracias, Pablo, por compartirnos la solución. Aunque bueno, ya también les había mencionado, o sea, no hay solo una solución a un problema, hay muchas. Entonces, ahora sí que esta es como una de las soluciones, pero puede haber más. La verdad me pareció bastante sencilla, bastante bonita, entonces, pues creo que está muy bien. Entonces, bueno, ahora sí ya, yo ya sí me tengo que ir, una disculpa, pero espero que haya quedado todo muy claro. Igual cualquier duda o comentario, como ya les había dicho, nos pueden buscar. Y pues muchas gracias por conectarse a la reunión de hoy y pues nos vemos a la siguiente. Bye, Nat. Bye, gracias por la clase.